En este vídeo vamos con un recopilatorio de temas que darían para muchos vídeos, pero aquí lo he decidido poner todo en este compilado porque me apetece que se vayan saliendo todos estos temas que tengo ahí aglomerados para luego tomarme el canal con mucha más calma. Entonces, todo esto lo voy a englobar en un título que va a ser Entrenamiento, opinión de diferentes enfoques y planteamientos, y ahí tendréis seguramente un índice con diferentes apartados de este vídeo. Ahí voy a intentar hacer este vídeo sin cortes de edición, aunque si en algún momento veo que tengo que pensar, pues pauso el vídeo y luego sigo grabando. Espero que el pulso no me falle. Y más o menos qué temas tengo aquí planteados para hablaros aquí de manera más así relajada, distendida, pero para comentaros mis opiniones sobre este tipo de temas. Pues a ver, tengo el de adherencia versus el entrenamiento perfecto, complejidad del entrenamiento versus su simplicidad, entrenar lo menos posible que dé los mejores resultados, tiempo estandarizado por sesión versus el necesario para progresar, series de calidad versus volumen vacío de bombeo, tonificar, correcto entrenar tonificación o stiffness muscular y fuerza de rendimiento. Como veis, son apuntes que tengo para varios vídeos, por eso están en pseudo jeroglífico la parte esta que hay que descifrar. Luego, de entrenar los huevos, por ejemplo, las fuerzas especiales versus entrenamiento eficiente, el bien y el mal del no pain no gain, entrenar para desconectar, luego sentir el músculo sirve o es tontería, luego último de expresión corporal y aprendizaje motor, y otro de crear talento y entrenar adolescentes y etcétera. Entonces, como veis, son temas que por sí solos darían para vídeos por separado, pero simplemente me da flojera, no me apetece hacerlos, y realmente esto también me va a quitar bastantes temas para poder abordar esta sección del canal de manera más relajada. Y de hecho tengo varios vídeos planeados de estos así con recopilatorios con diferentes temáticas, para que vayan saliendo los temas, así yo estar más tranquilo, ¿vale? Entonces, si algún tema luego en el futuro me apetece abordarlo más en profundidad, pues ahí ya lo abordo después. Ahora quiero comentaros un poco lo que opino, así espero no equivocarme y pues que salgan todos los temas de una vez, que si no voy a tardar, si cada uno de estos temas viene a ser un vídeo, tardaría básicamente varios años en que salgan. Entonces, de esta manera salen más rápido, ¿vale? Entonces, vamos con el primero, a ver si estoy inspirado, que es el de adherencia versus el entrenamiento perfecto. Que también muchas de estas cosas, como veis, se responden básicamente viendo la propia frase, porque son frases cortas, directas y que van al punto de la idea que os quiero transmitir. ¿Qué quiero decir con esto? Que de nada vale que tengas un entrenamiento que es perfecto, ¿vale? Que el diseño sea perfecto, que seas basado en la ciencia, con todos los papers y todos los estudios, si es un entrenamiento que no te motiva, que te cuesta hacerlo y que va a ser realmente difícil mantenerlo a largo plazo. Entonces creo que hay que buscar una especie de punto intermedio entre de ir incluso uno diseñándose su propio sistema de entrenamiento, eligiendo los ejercicios que mejor funcionan, o sea, los ejercicios básicos o planteamientos sencillos que uno sabe que funcionan, porque recordad que al fin y al cabo aquí el 80% de los resultados se consigue con el 20% de los ejercicios. Ahí ya tenéis en el canal un vídeo que es con el de los mejores ejercicios de pesas y calistenia, ahí con un título súper raro, pero que os puede más o menos ayudar a saber cuáles son los ejercicios que considero que son los mejores, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo esto? Que de nada sirve que copiéis entrenamientos de otras personas o copiéis entrenamientos en base a la ciencia o copiéis entrenamientos de cualquier cosa si no os motivan y vais a ir a entrenar sin ganas, o directamente no vais a entrenar porque no os motiva nada hacer este tipo de entrenamientos. Aquí también depende mucho de la perspectiva. Si es una perspectiva a corto plazo en la que uno, por ejemplo, se está preparando para una competición, o que puede estar un par de meses fastidiado porque te quieres ver, yo que sé, bien para una boda o bien para la playa, pues obviamente con fuerza de voluntad puedes mantener ese entrenamiento perfecto, pero la perspectiva de mi canal siempre es a largo plazo. O sea, no es realmente de un par de meses, sino que la perspectiva es de que podáis entrenar de por vida estando bien y que están contando entrenando. Entonces, buscad
ese punto intermedio de que tengáis en vuestra base del entrenamiento ejercicios que sean efectivos, que sean eficaces, pero realmente a partir de ahí, después de ese planteamiento que sabéis que puede funcionar, ir según gustos, porque al fin y al cabo, a largo plazo, lo que más cuenta para tener resultados es la adherencia y simplemente ir progresando con las cargas. Recordad, la progresión de entrenamiento es en esencia, se puede ir profundizando más, pero especificidad, sobrecarga y progresión. La especificidad, con que los ejercicios sean específicos para lo que quieres conseguir. Sobrecarga, que las cargas sean progresivas y que se vayan inventando para forzar al cuerpo, porque el cuerpo es muy vago, a que crea adaptaciones y de esa manera seguir progresando. Y la y la sobrecarga y progresión, pues más o menos ahí ya lo he explicado. Recordad que es una especie de indirecto y me puedo equivocar con algunas cosillas. Luego, con el otro punto de complejidad del entrenamiento versus simplicidad, siguiendo mucho esto que os acabo de comentar de la adherencia versus el entrenamiento perfecto. Yo sí, ya os, si seguís la serie de vídeos de mi entrenamiento, llevo ya he dicho que he dado con el diseño óptimo, el diseño perfecto y quiero entrenar así con esta rutina de por vida. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que veo que la rutina en cuanto a ejercicios, para lo que a mí me gusta, que es, digamos, la fuerza y lo que es la funcionalidad y cosas por el estilo, es perfecto porque básicamente no tienes casi puntos flojos, se trabajan todos los ejes de movimiento, por ejemplo, eje vertical, eje horizontal, de arriba a abajo, de abajo a arriba, tiene lo que es unilateral, tiene lo que es salto, pero es tan compleja, es tan larga que muchas ocasiones cuando no tengo, por ejemplo, la motivación suficiente o simplemente estoy muy cansado, me cuesta una barbaridad poder completar mi propia rutina aunque sea perfecta. Entonces, aquí también, con esta parte de la complejidad de los entrenamientos, si tenemos, versus la simplicidad, si tenemos en cuenta que para progresar, sobre todo cuando una persona no llega a un nivel avanzado, con esto de avanzado, con lo que, por ejemplo, dice David, Power Explosive, que él, por ejemplo, creo que dice que considera los niveles de entrenamiento de una persona, no realmente porque sea de alto rendimiento, sino por el tiempo que le cuesta progresar con las cargas, o sea, en plan de una persona que progresa semana a semana estaría en un nivel inferior que otra que, por ejemplo, tiene que hacer las cosas súper bien para mejorar un poquito durante 1 o 2 años. Entonces, por ejemplo, los deportistas de élite de alto rendimiento, de por ejemplo, de halterofilia o de power, que se tiran, bueno, los de halterofilia que se tiran 4 años para a lo mejor igualar marcas en una competición de Juegos Olímpicos. Entonces, teniendo en cuenta eso, que, que con ejercicios simples uno puede progresar, entonces no por tener entrenamientos más sofisticados va a significar que vas a progresar más. No tiene por qué. No tiene por qué ser. Yo, por ejemplo, con mi entrenamiento perfecto, por decirlo de alguna manera, posiblemente pueda reducirlo a menos de la mitad de ejercicios. Simplemente como me gusta trabajar todo tipo de ejes, no lo quiero hacer porque yo creo que quedarían cosas sin trabajar y no me gustaría dejarlo, pero si por ejemplo tuviese que simplificar, tengo 3 sentadillas, tengo la Searcher, la frontal y la sentadilla normal, y a lo mejor para hacerlo más simple y más llevadero podría, por ejemplo, especializarme solo en una. Y de esa manera igual podría progresar mucho más sencillo en esa, pero a lo mejor pierdo un poco las demás. O por ejemplo, en vez de hacer 4 o 5 ejercicios de halterofilia del suelo a por encima de la cabeza, si por ejemplo trabajase solo, por decir, el clean and press, estaría trabajando los mismos grupos musculares con una carga que igual no es la más alta, pero que trabajaría todo igual. Entonces podría ser el entrenamiento más simple, podría progresar más fácilmente con ese entrenamiento más simple, a nivel mental y de adherencia podría ser más sencillo y podría ser todo mucho mejor a la hora de... Porque al fin y al cabo, en vez de centrarte en 80.000 ejercicios, te centras en, por ejemplo, 3 o 4. Yo, por ejemplo, muchas veces digo de que si sabes hacer muscle ups y sabes hacer
un ejercicio de halterofilia que puede ser el clean and press o el clean and el clean y push press, ¿para qué más? Si es que estás trabajando todo el cuerpo. Podéis llevar una progresión vitalicia casi solo en base a muscle ups para progresar con lastres y con el clean and press y estáis trabajando el cuerpo entero. O sea, que la complejidad del entrenamiento tiene que estar justificada, tiene que ser con una finalidad, ya sea por una finalidad de rendimiento, por el hecho de que con esos ejercicios específicos queréis rendir más, o ya sea por, si es por una, por una finalidad de funcionalidad, de que esos ejercicios complementarios que le están metiendo más complejidad van a dar un resultado positivo en vuestra función del entrenamiento para lo que estáis buscando. Me estoy enredando mucho, pero una idea que me viene aquí en clave. Si queréis trabajar, por ejemplo, salto, pues la manera más simple de hacerlo sería simplemente pues te pones a saltar y ya está. Y a lo mejor si tienes, por ejemplo, 80 ejercicios de sentadilla para mejorar ese salto, igual es demasiado complejo y estás haciendo más sentadillas que saltos. Entonces, ¿cuál sería una especie de perspectiva de un punto intermedio? Que mejores el salto por separado, que a lo mejor en vez de hacer 8 tipos de sentadillas y 20 máquinas de pierna, como por ser de ponerte a hacer sentadilla, prensa, extensión de cuádriceps y lo que es sentadilla búlgara, para intentar mejorar ese salto, pues que lo dejes en salto, sentadilla normal pesada y sentadilla parcial, porque la sentadilla parcial puede tener mayor transferencia a esos ejercicios de salto, porque tú cuando estás saltando, cuando estás corriendo, no haces una sentadilla profunda. Entonces, si haces, por ejemplo, la sentadilla parcial con cargas más altas, podría tener mejor transferencia a esos gestos del entrenamiento. Entonces, aquí sería esta otra perspectiva de que ya que hay una funcionalidad específica de lo que se está buscando, pues se puede admitir mayor complejidad. Entonces, aquí en resumen, y con esta pseudo improvisación de esta parte de complejidad versus simplicidad, creo que la tendencia, teniendo en cuenta que se sabe cuáles son los mejores ejercicios que existen para cualquier finalidad, incluso para cualquier grupo muscular, sería progresar de manera esencial en esos ejercicios básicos, ¿vale? Y que la complejidad se vaya dando no por el simple hecho de hacer entrenamientos más sofisticados, porque en el fondo puede ser hasta contraproducente. Tú, por ejemplo, una persona que quiere progresar para ganar pectorales y le pones, por ejemplo, 80.000 ejercicios, ¿vale? Le pones... igual no progresa tan bien como si le pones como objetivo, mira, tú céntrate en llevar tu banca de 40 kilos a 100 o 120 kilos. Y no te preocupes que en el largo plazo, cuando llegues a esos 120 kilos, vas a desarrollar pectorales y vas a tener más fuerza que si estás, por ejemplo, con la banca inclinada, declinada, con cruces en polea, con aperturas, con fondos aquí, con multiseries. O sea, que realmente si esa persona, por ejemplo, las centras en que vaya mejorando en el ejercicio más básico, que mejora todo, y que se especialice en eso, a largo plazo, como va a progresar con las cargas, entonces va a mejorar también ese grupo muscular. Entonces la complejidad, y aquí es otra parte que también habría que tener en cuenta, que la complejidad también en parte se podría justificar con lo que ya os comenté antes con respecto a la adherencia, que sería para si al añadir más ejercicios, hacer el entrenamiento más complejo, favorece la adherencia porque, por ejemplo, estáis hartos de hacer solo banca y os aburrís y os hace ilusión, por ejemplo, poneros a hacer cruces en polea o entrenar con mancuernas. Entonces, ahí sería otra justificación, pero que la base del entrenamiento sea los ejercicios que funcionan. No sé si me entendéis por esta parte. Bueno, aquí ya me estoy enrollando mucho. Vamos al siguiente apartado que pone: entrenar lo menos posible que dé los mejores resultados. Esto en parte también estaría con otro tema que seguramente entre en otro vídeo que haga con estos compilatorios de diferentes temas, que vienen a ser tener en cuenta los diferentes umbrales de adaptación. A la hora de mejorar con el entrenamiento, imaginaos dos líneas, ¿vale? Ya os he comentado antes que para tener mejoras con el entrenamiento hay que sobrecargar el cuerpo, porque el cuerpo tiende a ser lo más cómodo posible y
digamos que no le gusta mejorar. El cuerpo en general es un vago, entonces lo tienes que sobrecargar, le tienes que forzar a que mejore. Vale, entonces, esa por ejemplo sería esta primera línea de las dos que os acabo de comentar. Si tú, por ejemplo, con el entrenamiento no llegas a forzar lo suficiente al cuerpo para atravesar esta línea, no se producen adaptaciones suficientes porque no has superado ese umbral básico de adaptación, ¿vale? Pero, ¿cuál es el problema? Que muchas veces se puede pensar que entrenar más viene a ser entrenar mejor, por el hecho de que ya que el cuerpo mejora con las sobrecargas, entonces meterle una sobrecarga mucho más alta significaría mayores mejoras, y eso no tiene por qué ser así, porque aquí, por ejemplo, arriba puede haber otra barrera que puede significar no realmente que no mejores, porque no estás teniendo suficiente sobrecarga, porque sí la estás teniendo, pero que simplemente el cuerpo no puede mejorar más de ese punto. O sea, en el cual, esto es por decir que se me acaba de ocurrir ahora con la improvisación un ejemplo un poco tonto, pero que creo que va a ser perfecto para entender esta idea. Imaginaos que estamos haciendo un, un plato de cocina, o sea, una tarta, estamos haciendo una tarta, hay un montón de ingredientes. Y por ejemplo, hay un ingrediente estrella que puede ser el chocolate, ¿vale? Tenemos la tarta y que, digamos que este primer umbral, qué cosas más raras me invento, viene a ser el umbral de, a partir de este momento es sabrosa, por decirlo de alguna manera, y el ingrediente estrella es el chocolate, ¿vale? Entonces, le empezamos a añadir chocolate y la tarta va saliendo mejor, pero si les añadimos chocolate sin parar y la sobrecargamos, pues va a haber un momento en el que no solo no va a saber mejor, sino que incluso hasta puede saber mal. Pues con el entrenamiento, con este ejemplo imbécil que me acabo de inventar, pues es similar. Entrenar mucho más no es mejor. Entonces, ¿cuál es la perspectiva ideal a largo plazo? A largo plazo, insisto, a corto plazo, obviamente con la periodización. Estoy aquí contando cosas del vídeo que iría después y no me quiero repetir, pero voy a intentar decirlo un poco rápido. Con la periodización, sobre todo lo que es a corto plazo, pues sí se pueden tener esas dosis de impacto que a lo mejor, ¡pum!, atraviesen esta barrera en cuanto a intensidad, pero porque luego viene una descarga que haces que te recuperes esperando una sobrecompensación, supercompensación de que vaya a dar mejores resultados. Pero simplemente lo inteligente a largo plazo, que es un poco el, el sentido que intento comunicaros con el canal, sería garantizar que se cruce este umbral mínimo de adaptación y simplemente si uno ya está teniendo adaptaciones y está mejorando, teniendo en cuenta las cosas que os he comentado antes en cuanto a adherencia al entrenamiento, pues realmente no haría falta meterle mucho más. Si algo ya está funcionando, si no tienes prisas, no tienes por qué hacer cambios drásticos y estresarte, simplemente tienes que dejar que el tiempo haga su función. Que con el tiempo, con las adaptaciones, por ejemplo, cuando llegues a un punto de estancamiento, una meseta, si le metas otro segundo impacto, o más impacto, más volumen de entrenamiento, que te ayude a pasar esos, a seguir progresando. O sea, en plan de que el umbral antes estaba aquí y le estoy metiendo una adaptación que, ¡pum!, lo atraviesa y que se pone por aquí. Y mientras está por aquí vas progresando, pero el umbral se va incrementando. Y simplemente cuando veas que te estancas, pues les metes más intensidad, pero mientras estés superando el umbral de adaptación, mientras no tengas prisas y no tengas competiciones, pues si la adherencia es buena, ¿por qué cambiar? A no ser que me digas que al meterle unas cargas de entrenamiento más superiores va a ser que incremente la adherencia y que vayas a entrenar con mayor motivación, que podría ser una buena justificación para entrenar más por encima de esos umbrales. Si no es ese caso, pues realmente, ¿para qué? ¿Por qué tantas prisas? Y esto es para estar en forma durante toda la vida. Insisto, a corto plazo es diferente. A corto plazo igual lo más sencillo sería hacer periodizaciones, meter lo que es ahí las partes del impacto, pero a largo plazo yo estoy viendo básicamente que las progresiones lineales son las más llevaderas a nivel mental y las que puedes mantener más o menos un control más estable sobre las cargas que puedes estar levantando. Por decir,
Si a mí una de las cosas que no me gusta a la hora de meter una periodización es que, por ejemplo, si yo dejo de tirar las cargas máximas que me gusta tirar en mis entrenamientos, si no levanto esas cargas durante 2 o 3 semanas, luego sé que si no lo intento, que cuando lo intenta entrenar sin una progresión, igual no las vuelvo a levantar. Necesitaría, por ejemplo, hacer una progresión de un par de semanas para volver a tirar con esas cargas y especular que pueda tirar más si he hecho bien la progresión. Entonces, como veis, son enfoques muy diferentes. Y aquí también añadir, que esto creo que no lo comenté antes, con la parte de adherencia y lo del entrenamiento complejo y más perfecto, que es que cuando un entrenamiento no motiva lo suficiente, por mucho que sea perfecto y por mucho que sea complejo, eh, igual trabajando con cargas submáximas sí se puede hacer, pero a la hora de trabajar con cargas máximas, es que ni de coña vas a entrenar con la intensidad suficiente porque cuando el cerebro está en otra parte, directamente no tiras. Y esto yo lo puedo ver perfectamente en mis propios entrenamientos o cuando llego a entrenar a otras personas. Por ejemplo, un día que estoy desmotivado me salen dos vueltas a mi circuito y la tercera es que directamente, cuando la empiezo, directamente a la barra ni la levanto. Porque mi cabeza no está. Si llego a estar con la cabeza lo suficiente motivado y lo que es ahí con toda la intensidad, pues podría seguir haciéndolo. O sea, que no todo es tener un entrenamiento perfecto, complejo, sino de que si tú no tienes la motivación, ese entrenamiento se te hace pesado y estás pensando en otras cosas y no estás en el entrenamiento, por mucho que sea un entrenamiento perfecto, las cargas y la intensidad con la que vas a entrenar seguramente sea su máxima, lo que pueda alejar de estos umbrales de adaptación y pueda hacer que no mejores todo lo que podías mejorar con un entrenamiento menos perfecto y más simplificado, que te motive más. Entonces también son otros puntos interesantes a tener en cuenta. Y luego, otro tema aquí, ya pasando a otro, que es tiempo estandarizado por sesión versus el necesario para progresar. Igualmente, un error que creo que se comete mucho es que es eso que ya os he comentado, de no sirve de nada tener un enfoque de entrenamiento perfecto cuando el cuerpo te está diciendo que o no es suficiente o que es demasiado. Por eso aquí un poco con la perspectiva que os comenté en el vídeo en los vídeos, porque son vídeos, por un lado, el que hice sobre control del entrenamiento intrasección y por otro el de ejemplos o ideas para progresar con los entrenamientos, por ahí están en la lista de reproducción de ese tipo de temáticas, ¿vale? Que básicamente, si tú, por ejemplo, tienes un tiempo bueno, sin ir más lejos, los gimnasios y lo que es los centros de entrenamiento cuando tienen clases colectivas, por decirlo de alguna manera, tienen tiempos estandarizados que suelen ser de más o menos 1 hora, 1 hora y media. Y yo os pregunto, aquí llevándolo un poco al absurdo, una persona de alto rendimiento, como por ejemplo cosas que he estudiado, que he leído, de halterófilos de alto rendimiento que entrenan, yo que sé, entre 4 y 8 horas diarias, con esa sesión estándar, con ese tiempo de entrenamiento, ¿podría tener adaptaciones y podría seguir progresando? La respuesta es evidente. O sea, esa sesión de entrenamiento estandarizada es insuficiente para que una persona de este tipo de nivel pueda seguir progresando. Y también a la inversa. Una persona que acaba de empezar y que tiene, por ejemplo, una rutina que le va a llevar una hora, que es, por ejemplo, el tiempo estandarizado que puede tener diferentes centros de entrenamiento, igual a la media hora ha cruzado ya su umbral de adaptación y está sobreentrenando sin necesidad. Entonces, con esto lo que os intento comentar es que mirar un poco con la filosofía de los otros vídeos que os he hecho sobre lo que es el control de las cargas y todo eso, que mirar cómo está reaccionando vuestro cuerpo a las cargas de entrenamiento y no mirar realmente tanto el tiempo de entrenamiento. Obviamente, por ejemplo, uno como entrenador pues se tiene que adaptar a intentar que una persona mejore en ese tiempo que tienes disponible. Por ejemplo, si no es un entrenador personal y tienes 1 hora para entrenar a la persona,
pues tienes que hacer lo posible para entrenar, pero eso no quiere decir que sea lo más óptimo para que mejore lo suficiente. Igual llega un momento en el que las personas pasan del nivel intermedio en el que necesitan, por ejemplo, más sesiones de entrenamiento a la semana o sesiones de 2, 3, 4 o 5 horas de entrenamiento, o incluso sesiones dobles en un mismo día para poder seguir progresando. Entonces, en esencia, mirad si con las cargas de entrenamiento que podéis tener buena adherencia, que os gusta, que estáis con eso, estáis progresando, y simplemente lo que es el tiempo necesario que sea el que os pide el cuerpo que, que es con el que estáis progresando. O sea, si tú, por ejemplo, estás entrenando 20 minutos, por decirlo de alguna manera, y estás progresando, ¿por qué deberías, por ejemplo, subir ese tiempo de entrenamiento al triple, por ejemplo, entre una hora, simplemente porque es lo estandarizado, si tú ya estás progresando con 20 minutos? ¿Vale? Yo he entrenado a gente, ¿vale? Yo he entrenado a gente que a lo mejor con una sesión bien planteada de media hora e incluso con una frecuencia de entrenamiento de un frecuencia 1 puede mejorar, sinceramente, o incluso depende de cómo se plantea el entrenamiento y depende del nivel y de cómo, y de progresa y cosas por el estilo y cómo se tenga la perspectiva a largo plazo, incluso entrenando cada 2 semanas, y he visto mejoras. O sea, eso de, por ejemplo, de tienes que entrenar 3, 4, 5 días a la semana durante una hora, pues yo creo que no es para nada correcto. ¿Vale? Hay que ver cómo reacciona el cuerpo. Habrá cuerpos que sí reaccionan bien con un entrenamiento a la semana o con uno cada 2 semanas si le metes ahí una paliza de la hostia y aún así ves que sigue progresando más lento, pero se puede ver la progresión en plan de una persona que empieza de cero y entrena una vez a la semana y dentro de 6 meses pasa de hacerse 0 flexiones a hacértelas a una mano o de hacer un par de sentadillas y asfixias y luego te hace pistols, pues evidentemente está progresando con un entrenamiento de una vez a la semana. Simplemente hay que tener más paciencia y mirar más las perspectivas a largo plazo. Pero hay otros casos de a lo mejor personas que entrenando 2, 3 o 4 veces a la semana no es suficiente. Yo, por ejemplo, ahora con mi rutina perfecta, con mi perspectiva a largo plazo, estoy en un entredicho. Porque ahora mismo tengo una con pesas. Luego, en cuanto a carrera, en cuanto a sprint, en cuanto a cosas de artes marciales, pues relleno el resto de días. Pero en cuanto a pesas, por ejemplo, estoy con una frecuencia 2 y podría, o sea, de hacer ese entrenamiento 2 veces a la semana y sé perfectamente que me puedo permitir entrenar incluso solo una vez a la semana con esa rutina y mantener cargas, porque lo he experimentado y sé que lo puedo hacer. Pero, ¿qué es lo que estoy viendo y cuál es el punto en el que estoy ahora? Que estoy viendo que si quiero progresar en algunos ejercicios, como por ejemplo el de sentadillas o en el press, tengo que meterle un frecuencia 3. O sea, tendría que hacer ese entrenamiento 3 veces a la semana. Pero ¿cuál es la otra información que me está diciendo el cuerpo? Que si le meto que mentalmente y a nivel y mi cuerpo no admitiría un frecuencia 3. O sea, por ejemplo, si cuando he intentado meterle un frecuencia 3 las rodillas me empiezan a doler, a lo mejor las manos, el agarre no se me recupera lo suficiente para esta sesión de entrenamiento y me duelen las manos y no puedo entrenar no puedo entrenar bien, directamente el sistema nervioso no se me recupera para esa sesión de entrenamiento y lo tengo frito. O sea, que todo ese tipo de información van cambiando un poco los tipos de entrenamiento que puedes hacer. Yo, por ejemplo, aquí, sabiendo esta información, ¿cuál sería una solución que podría ser para seguir progresando? Pues bajo la intensidad de mis rutinas de entrenamiento y aumento la frecuencia de entrenamiento. Por ejemplo, quito de hacer cargas supramáximas y máximas de entrenamiento en mi entrenamiento normal a hacer, por ejemplo, un 80% del RM y más repeticiones, aumento la frecuencia de entrenamiento o puedo dividir los diferentes bloques de entrenamiento para entrenar a diario y de esa manera especular, mejorar. ¿Cuál es el problema? Y aquí el otro punto, de que igual no hay que seguirse por cosas de entrenamiento perfecto, que a nivel mental no me apetece y no me nace y me da una flojera increíble volver a entrenar todos los días y estar todos los días pensando, porque cuando tienes 20, 25 años, como yo cuando entrenaba, que
que os he comentado que he llegado a picos de entrenamiento de entre 6 y 11 horas diarias, con ese exceso de motivación, pues se pueden hacer todo este tipo de salvajadas, pero con una perspectiva a largo plazo en la cual tienes responsabilidades, en las que tienes que hacer varias cosas, que tienes que pensar en muchas cosas y que te quita un montón de tiempo que a nivel funcional para tu vida general te puede hacer falta para estarlo desperdiciando entrenando para tener unas mejoras que no van a compensar ese tiempo porque ya eres de un nivel avanzado, pues simplemente no motiva, no merece la pena, y por mucho que el otro entrenamiento sea el más óptimo para seguir progresando, el contexto de la vida de uno hace que no se tome. No sé si me he enrollado mucho, pero espero que se haya entendido la idea que os intento comunicar en este aspecto, que sobre todo si sois novatos, si veis que con un entrenamiento bien planteado de menos de media hora, 1, 2 o 3 veces a la semana estáis progresando, pues seguid progresando, y cuando os estanquéis, mientras no tengáis prisa, pues no cambiéis las cosas. En todo caso, si hacéis cambios, que sean cambios a mejor. En plan de, estoy progresando con estos ejercicios, pero el mejor ejercicio viene a ser, por ejemplo, por decir, estoy progresando en press vertical con una máquina. Y solo con la máquina ya estoy avanzando. Entonces, no tengo por qué mejorar, pero a lo mejor una mejora que puedo hacer es, en vez de hacerlo con máquina, me hago press con mancuernas o press militar con barra. O sea, cosas por el estilo, pero no realmente quemarse porque, es que alguien entrena todas estas horas, porque hay gente que, por ejemplo, entrena 45 minutos bien hechos y les es más que suficiente, incluso siendo de un nivel avanzado. He escuchado de culturistas que entrenan en plan así, que les toca hacer un entrenamiento media hora, 45 minutos a machete y luego, ¡pa!, se van para casa. Yo, por ejemplo, con ese tiempo no me da tiempo ni a calentar, muchas veces. O simplemente a nivel mental, este tipo de entrenamiento me aburriría, no me estimularía porque me faltarían cargas suficientes que me motiven a hacer esos entrenamientos. Es algo más simple, pero a la vez más complejo. Es un arte hacer estos ajustes, no sé si me entendéis. Luego, pasando al otro bloque que van a ser series de calidad versus volumen vacío o de bombeo. Que aquí, por ejemplo, de esta perspectiva, os voy a comentar algo que leí en un vídeo, que leí en un libro hace mucho tiempo cuando estaba investigando sobre cosas de entrenamiento y rendimiento. Y había incluso una perspectiva que era de que la persona hacía su par de series de aproximación para no lesionarse, básicamente. Hacía a lo mejor una serie efectiva con cargas máximas, como mucho una de repaso y ¡pa!, cambio de ejercicio o ya para de entrenar. ¿Por qué esta perspectiva? Teniendo en cuenta cuál es el estímulo que uno está buscando y a la hora de mejorar. Por ejemplo, ¿por qué a mí me gusta tirar con cargas máximas y cargas supramáximas en vez de ir con cargas submáximas a más repeticiones? Porque por un lado considero que las submáximas es una especulación que puede salir bien o puede salir mal con respecto a una posible mejora futura. Y realmente, si el estímulo que tú estás buscando para mejorar, por ejemplo, un levantamiento es que se coordine el cuerpo entero para crear una fuerza, para producir una fuerza suficiente para levantar una carga alta, ¿cómo crees que se va a contraer el cuerpo más al máximo? Pues con esas series o esas repeticiones efectivas. Tú, por ejemplo, te pones... en cuanto tiras una máxima, en cuanto tiras, por ejemplo, una carga máxima, te puede dejar el sistema nervioso frito, pero ¿qué es lo que ha pasado al cuerpo? Que el cuerpo lo ha dado absolutamente todo para levantar esa carga. Entonces te estás asegurando que has hecho el gesto y que estás yendo en el sentido con el cual quieres progresar. Me estoy enredando muchísimo aquí, ahí me disculpáis. Pero, a ver, ¿cómo lo explico? En esencia, si la producción de fuerza y de gestos motrices, ya sea, por ejemplo, no solo tiene por qué ser levantando pesas, puede ser, por ejemplo, con un salto de longitud o puede ser, por ejemplo, con un sprint. Si lo que se quiere es mejorar su máxima expresión, ya sea, por ejemplo, de saltar más lejos, saltar más alto, correr más rápido, levantar más carga, lo que conlleva una coordinación del sistema nervioso con los diferentes grupos musculares
para que se sepan coordinar al hacer ese gesto, cuál crees que será el gesto más efectivo para producir una adaptación más específica a lo que estás produciendo? Por ejemplo, correr a un 80% o correr al 100%. ¿Cómo crees que va a aprender tu cuerpo a correr mejor al 100%? ¿Al 80 o al 100? No sé si me entiende. O al 60. Porque al 80, pues se puede esperar que haya más transferencia, pero aquí el versus que he puesto es series de calidad versus el volumen vacío de bombeo. O sea, aquí no me estoy refiriendo tanto a, por ejemplo, perspectivas de el 80-90% sobre la máxima, que sí puede tener cierta transferencia, porque, por ejemplo, aunque no tengas estímulo a nivel de sistema nervioso máximo que se coordine y que vaya ahí con el impulso nervioso máximo, al hacer más repeticiones por hacer la carga submáxima y no dejarte el sistema nervioso frito, en cierta medida puede servir a que puedas mecanizar, automatizar más ese movimiento y cuando vayas al máximo, como ya está más automatizado, poder hacerlo mejor. Puede ser. Es una especulación, pero puede ser y tiene todo el sentido. Pero aquí con las series vacías es, si por ejemplo sabes que de manera efectiva las series de calidad son a partir del 80%, ¿vale? Ya sea, o aunque no sea, por ejemplo, con cargas máximas, aunque no sea, por ejemplo, de al menos el 80% de tu velocidad, al menos el 80% de tu salto, al menos el 80% de tu carga de la RM, que sea, por ejemplo, de una serie, si estás trabajando, por ejemplo, en rangos de repeticiones o de hipertrofia, en la cual puedes hacerte X repeticiones con esa carga y haces menos del 80% de las repeticiones que podías haber hecho con esas cargas. Entonces, ¿merece la pena meter más volumen de entrenamiento con series, por ejemplo, submáximas en plan del 40%, no solo de la carga, sino de las repeticiones de tu capacidad, la que tienes posible? ¿Merece la pena realmente fatigar el cuerpo sin innecesariamente sabiendo que prácticamente no va a producir adaptaciones? Me he expresado horrible en este apartado, pero la idea clave que os intento transmitir creo que es importante. ¿Merece la pena? En plan de, tú sabes, por ejemplo, que en dominadas estás progresando haciéndote series de 10 porque a lo mejor te haces 12 repeticiones. ¿Te merecería la pena hacerte, por ejemplo, series de 5 o series de 3? Bueno, dependiendo del enfoque. Pero estos otros temas, pero ¿te merecería la pena meter esas series o, por ejemplo, empezar a hacer jalón en polea a 20 repeticiones con una carga submáxima? O sea, realmente es necesario cuando sabes que ya estás progresando con lo otro. Entonces aquí volvemos otra vez al tema del inicio, que viene a ser la parte de la adherencia y la complejidad del entrenamiento. Quizás solo merecería la pena si al añadir este volumen vacío de entrenamiento aumenta la adherencia y aumenta lo que es la motivación del entrenamiento, porque imaginaos que las sensaciones pues son muy buenas. Es como si alguien entra, por ejemplo, es como que alguien, por ejemplo, que está entrenando en el gimnasio, hace su rutina perfecta, simplificada, con cargas máximas, y luego se va, por ejemplo, a una clase de body pump, que está con las mancuernitas y con las barras que pesan menos de 10 kilos a hacer infinitas repeticiones, no por el hecho de que vaya a progresar como tal en el objetivo de mejorar, por ejemplo, la hipertrofia, pero a lo mejor sí por el hecho de que eso le motiva a estar entrenando de manera más continua en el tiempo y porque le mola el rollo, y que a lo mejor con eso, en vez de entrenar la parte de fuerza o la parte de hipertrofia o la parte de fuerza de resistencia como tal, a lo mejor está metiendo con esos ejercicios otro tipo de cosas que es como el cardio. Pero aquí con esta parte es que entender que ese volumen vacío no, no está realmente hecho para que el cuerpo progrese, está hecho para que tu mente está trabajando el cerebro, no el cuerpo. Tan, o no como lo esperas. No sé si me entiendes. O sea, en un entrenamiento básico, el que por ejemplo se haga sentadilla, peso muerto, prensa y extensión de cuádriceps, por ejemplo ahí de pierna. Si haces una buena sentadilla y un buen peso muerto, las series con prensa y de extensión de cuádriceps, ¿para qué?
Si es que no hacen falta. Son series de relleno y son series de entretenimiento para que no te aburras en los diferentes entrenamientos. Pero vamos, tú te pones a hacer un 10x10 de sentadillas o un 5x5 de peso muerto y si lo haces bien es que no quieres más. Y las piernas no van a asimilar más. El resto de volumen es volumen de relleno. A no ser que me digas que, por ejemplo, eres, por ejemplo, un luchador de la WWE, como una vez que había Mark Henry parando, por ejemplo, una limusina, ¿vale? Que estaba con la limusina, puso Mark Henry las piernas en la limusina, la limusina arrancó y le puso ahí el freno a la limusina con las piernas. Y me digas que al hacer prensa y progresar en la prensa, pues va a tener una función, una funcionalidad que luego vas a aplicar en tu trabajo. A no ser que lo justifiques de esa manera, ese volumen de entrenamiento, teniendo ejercicios más top y de más calidad con los que puedes progresar de por vida. Y si crees que puedes, y si crees que no, pues vea por los récords mundiales, ¿vale? Si no pudieses progresar con esos ejercicios básicos de por vida, ¿por qué no tienes un récord? Y si te es fácil, ¿por qué no tienes un récord mundial, un récord nacional? Si fuese tan sencillo. No sé si me entiendes. O sea, si uno se conforma, por ejemplo, con una sentadilla de 100 kilos, porque hay gente que tira 500. O sea, ¿no veis que se puede progresar de por vida con esas cargas hasta que llegues a esas cifras si llegas como mucho? Entonces, más o menos un poco esto es lo que estoy comentando aquí. Luego, de otro apartado que es el de... Que esto es un poco una parte de pseudocrítica medio troll, ¿vale? Que es la parte de tonificar, de... ¿Es correcto decir que de un entrenamiento para tonificar? Porque he escuchado a varias personas decir que, por ejemplo, decir de un entrenamiento de tonificación, que eso es una estupidez y que eso no existe, ¿vale? Y no es del todo correcto decir que eso no existe. O sea, ¿qué es lo que se plantea realmente como entrenamiento de tonificación? Vienen a ser entrenamientos lo que es entre 12 y 15 repeticiones y lo que argumentan, o el término aquí sería arguyen, es que realmente o trabajas para fuerza, para hipertrofia, para fuerza-resistencia y que lo de la tonificación es una estupidez y que no tiene ningún sentido. ¿Vale? Según estos. Entonces, según estas personas que discrepan sobre el término de tonificación, sería incorrecto decir que hay un entrenamiento que es simplemente para tonificar porque solo estarías trabajando estas tres cosas. Y aquí es donde voy a discrepar con una parte que esto lo descubrí hace muchos años cuando estaba haciendo de trabajos para mi tesis, que viene a ser el concepto de stiffness muscular. Que básicamente, en resumen, viene a ser el concepto de el tono muscular que tiene el tono de la musculatura. Entonces, aquí razonando, si tú, por ejemplo, tienes un músculo flojo y al hacer ejercicios aumenta su tono muscular, por mucho que no mejore la fuerza resistencia, la hipertrofia o la fuerza general o la fuerza máxima, si tú estimulas esa musculatura, le estás dando trabajo, le estás aumentando el tono muscular, por lo tanto, se estaría tonificando. El término no sería incorrecto como tal. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los fisios? Cuando por ejemplo, hacen sus tratamientos, cuando una persona igual está lesionada, pues o quitan o dan tono muscular. O quitan, por ejemplo, tono muscular, por ejemplo, cuando tienes aquí el trapecio súper agarrotado y te lo relajan, o musculatura que está, por ejemplo, un caso que recuerde, de una persona que haya entrenado de una fractura de pie, ¿vale? Una fractura de un hueso del pie, se quita la escayola y tienes, por ejemplo, lo que es el gemelo así con respecto al otro, el muslo totalmente flácido, y me vas a decir que no existe, que al empezar a entrenar otra vez no estaría, aunque no se mejore la fuerza máxima, porque es la fuerza de resistencia o la hipertrofia, no estarías tonificando, cuando yo he podido ver perfectamente que cuando hay esa falta de actividad hay una falta de tono muscular. O sea, me vas a decir que la tonificación no existe cuando es real. O sea, si no probarlo, escayolaos un brazo, tiraros así 2 semanas y mover ese brazo, que por mucho que a lo mejor pese el brazo, que lo más normal es que se atrofie, pero aunque tenga la misma masa muscular va a estar flojo como una gelatina.
porque le falta tono muscular. Entonces, aquí discrepo con eso, aunque estoy discrepando solo para fastidiar, ¿vale? Que realmente me da un poco igual este término. Pero, ¿qué es lo que quiero ir con esta otra parte? Y espero acordarme bien, con lo que he puesto del stiffness muscular, la fuerza y el rendimiento deportivo. Pues, creo que, según recuerdo, tener cierta rigidez muscular, o sea, cierta tonificación, cierto tono muscular, también es importante con el rendimiento deportivo. Sobre todo aquí lo que recuerdo es la rigidez de los isquios a la hora de, por ejemplo, sprintar o saltar. Y tú me dices, ¿y eso qué sentido tiene? Pues, por ejemplo, a la hora de optimizar el reflejo de estiramiento-acortamiento, el ciclo de estiramiento-acortamiento a la hora de hacer los impulsos adelante, porque no es lo mismo, por ejemplo, imaginaos un arco, ¿vale? Tenemos un arco, no es lo mismo, por ejemplo, tirar flechas con un arco que tiene lo que es la cuerda súper tensa, o sea, con gran tono muscular, gran stiffness, que la flecha sale disparada, que, por ejemplo, tener un arco destonificado con la flecha súper flácida, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí, con esta parte del stiffness muscular, por decirlo de alguna manera, quizás lo óptimo sea que una vez ya tengas el rango de movimiento completo de tu actividad deportiva garantizado, a partir de ese punto igual sería interesante tener cierta rigidez muscular para optimizar estos movimientos, este tipo de cosas que te ayuden a producir más fuerza o a aprovechar las diferentes sinergias de movimiento. No sé si me explico. Aquí lo que me da a la mente, aunque igual me equivoco, ¿vale? Igual me puedo equivocar porque estoy improvisando un poco, ¿vale? Pero imaginaos que tenéis un gemelo súper rígido, ¿vale? Que es una piedra eso. ¿Qué es lo que pasa si tiene demasiado stiffness muscular y, por ejemplo, tiene muchos impactos? Que como la musculatura aprieta mucho, a lo mejor toda esa tensión se va al tendón de Aquiles y te acabas reventando el tendón de Aquiles. Pero si puedes garantizar, por ejemplo, que tienes el rango de movimiento completo garantizado de la actividad que vas a hacer, que es seguro, pues vería interesante a partir de ese punto tener todo el tono muscular que puedas, porque va a ser como un arco. O sea, aquí cuando el pie se apoya en el suelo a la hora de correr, pues va a ser como un arco y vas a poder aprovechar más ese rebote que produce esa stiffness muscular para poder producir más fuerza. Yo, por ejemplo, lo noto mucho, ya os he comentado antes que podría entrenar perfectamente una vez a la semana y podría mantener carga según el diseño de mi entrenamiento que ya quiero llevar de aquí de por vida. Pero ¿qué es lo que noto? Que si, por ejemplo, me tiro esa semana es que yo que metí una semana sin entrenar, creo que eso no ha pasado prácticamente ni cuando estoy enfermo, pero si me tiro mucho tiempo, si lo que es entrenar, a lo mejor puedo tirar las cargas, pero noto mayor dificultad a la hora de levantar las cargas o mayor inestabilidad, porque falta ese tono muscular. Y es como que también que falte tono, es como que no se coordina todo igual, por un lado, y como que las articulaciones en parte están más inestables. Entonces hay que buscar como un balance raro. Si me he equivocado, recordar que aquí estoy hablando en intento de estricto directo, sin hacer cortes de edición, pero creo que la idea clave que os quería transmitir os la he podido transmitir con esta discrepancia con respecto a decir que el entrenamiento de tonificación que es una estupidez, porque no lo es. O sea, es prácticamente como decir que un abuelito que vaya a una clase de tonificación que no cruce los umbrales de adaptación para mejorar su fuerza de resistencia, su hipertrofia o su fuerza máxima, pues como no sirve de nada esa clase, pues directamente que igual se tire con su vida sedentaria y que se quede en el sofá, porque es una estupidez. Aunque vaya a esa clase y no supere los umbrales de adaptación por el hecho de estar usando esa musculatura, especulo con bastante seguridad, pero lo voy a dejar en una especulación porque no tengo los papers que me respalden, pero especulo que va a tener mayor tono muscular y sí estaría tonificando esa musculatura, por mucho que no tenga otro tipo de adaptaciones. Aquí mi discrepancia. Luego, la otra parte de entrenar los huevos, por ejemplo, las fuerzas especiales versus el entrenamiento eficiente y el bien y el mal del no pain, no gain. Aquí es donde estamos otra vez con, y por qué he titulado, o seguramente titule este vídeo de enfoques y planteamientos de entrenamiento. Porque al entrenar
no estás entrenando siempre realmente solo el cuerpo para tener adaptaciones ahí. Muchas veces se pueden buscar otro tipo de cosas. Simplemente con esto lo que intento comentaros es que uno tiene que ser consciente de esos otros enfoques que se están llevando. Por ejemplo, ¿por qué he puesto aquí el ejemplo de las fuerzas especiales con esto de entrenar los huevos y cosas por el estilo? Escuchando últimamente lo que es vídeos del GAFE, escuchando del canal del GAFE y cosas por el estilo de cómo entrenar las fuerzas especiales, buscando un poco todo tipo de entrenamientos de fuerzas especiales y cosas por el estilo, tú ves el tipo de entrenamiento que tienen y no tiene absolutamente nada que ver con un entrenamiento que sea óptimo para mejorar el rendimiento que en esos ejercicios que no sean simplemente fuerza-resistencia, ¿vale? Hacer, por ejemplo, repeticiones forzadísimas, más allá del fallo, incluso con lesiones y sin dormir, sin comer y cosas por el estilo, es evidente que a la hora de producir adaptaciones corporales físicas no es lo mejor o incluso es contraproducente, ¿vale? No tiene nada que ver. Pero ¿qué es lo que sí está entrenando esta gente? Fuerza de voluntad. Está entrenando su fuerza de voluntad porque tienen que adaptar sus cuerpos a que puedan soportar a nivel mental principalmente este tipo de estímulos por si se ven en un entorno de combate en el que su cuerpo, su cabeza, su fuerza de voluntad tenga que sobrevivir a entornos en los cuales no tienen comida, no tienen agua, tienen que estar, por ejemplo, transportando cargas de más de 20 kilos de lastre durante un montón de kilómetros caminando a diario y cosas por el estilo, lo que quiere decir que hay entrenamientos que van más allá de simplemente mejorar el aspecto físico. Aquí una cosa que suelen decir más o menos de lo que he escuchado es que cuando hacen ese tipo de entrenamientos que a nivel de planificación no son nada eficientes, no son nada efectivos, no, pero se dan cuenta que con el cuerpo con la fuerza de voluntad al final siempre puede más, ¿vale? Siempre, como que siempre puede más. De hecho, al extremo, incluso que he escuchado de que incluso cuando están en esas semanas que no pueden ni dormir, ¿vale? Pues están sin comida, sin poder dormir, que incluso se llegan a mover solos sin ser conscientes, mientras están dormidos. De hecho, el café creo que dijo que se hizo una lesión gravísima en el tobillo porque estaban haciendo ejercicios, se quedó dormido y el cuerpo se siguió moviendo, pisó una piedra y se hizo un esguince. Entonces, eh, que aquí diferenciar lo que es otra vez con la parte de adherencia, entrenamientos que no son simples, que son complejos y cosas por el estilo que no estáis entrenando efectivamente eso, pero sí podéis estar entrenando otras cosas como la fuerza de voluntad. Simplemente aquí un, un planteamiento, algo que hay que tener en cuenta es hacerlo de manera que no os podáis lesionar. Porque aquí, por ejemplo, estimo que esto de entrenar de manera tan extensiva, sin parar, haciendo repeticiones, puede ser factible siempre y cuando las cargas no sean máximas. Porque cuando las cargas son máximas, por mucho que quieras a nivel de sistema nervioso, no vas a poder levantarlas. Entonces, supongo que si por... sí, en esencia es así. Yo, por ejemplo, en mi propia rutina de entrenamiento, la tercera vuelta, como he hecho las primeras, y ya tengo el sistema nervioso frito, por mucho que quiera levantar en la tercera serie o que intente en una cuarta, por mucho que lo intente, por mucho que pueda, no lo puedo hacer. Entonces, este tipo de cosas a lo mejor solo se puede hacer con cargas que... Eh, sí, cargas submáximas como calistenia y cosas por el estilo. Pero está interesante. Luego, la otra, el versus que he puesto. Versus el entrenamiento eficiente. Porque este tipo de cosas no es eficiente para nada. Simplemente tiene una finalidad y hay que tener clara esa finalidad. Y habría que intentar conseguir esa finalidad sin lesionarse, ni tener lesiones graves, porque obviamente si tú, por ejemplo, expones al cuerpo este tipo de cargas y lo haces de mala manera, como he escuchado ahí cuando escuchaba de cómo entrenaban aquí a los fuerzas especiales con este tipo de enfoques, yo digo, es que vas a tener a un montón de gente que tiene los cojones, pero que luego va a estar cascada porque te has cargado, le has roto el cuerpo.
O sea, no vas a tener al mejor soldado porque a lo mejor va a tener una molestia en la rodilla, va a tener una molestia en el hombro que luego en el campo de batalla también le va a afectar. Entonces, hacerlo con inteligencia. Simplemente saber con qué tipo de cosas sí se puede hacer y con qué otro tipo de cosas no se puede hacer. Por ejemplo, aquí yendo un ejemplo de entrenamiento de combate, en plan de artes marciales. Eh, Puedes entrenar, por ejemplo, los huevos con un enfoque como lo que mostré en el vídeo de endurecer, que estoy con una barra de hierro y golpeando lo que es con una barra de hierro. Y, por ejemplo, el entrenamiento aquí de esto es, pues voy a estar dándole hostias todos los días a la barra de hierro durante 8 horas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que por mucho que yo lo intente y que siga golpeando, cosas por el estilo, que aunque el coco pueda, el cuerpo se rompe. Porque el volumen de entrenamiento es muy alto, pero a lo mejor ese enfoque se podría hacer golpeando en vez de una barra de hierro, o solo golpeas la barra de hierro con el volumen de entrenamiento que tu cuerpo pueda admitir y luego golpeas, por ejemplo, un saco que ni siquiera sea duro, que sea blando. Y estás golpeando el saco blando durante 8 horas al día, durante todos los días de la semana. O sea, esos detalles a la hora de no lesionarse también hay que tenerlos en cuenta. Por no decir, por ejemplo, que en este mismo enfoque por ejemplo, de entrenar los huevos y darlo absolutamente todo con fuerza de voluntad, golpeando el saco durante 8 horas al día, yo aquí sabiendo lo que ya os comenté en el vídeo hablando de mi tesis, de las concusiones, si estás 8 horas golpeando, por mucho que esté un saco blando y cosas por el estilo, se están transfiriendo vibraciones a la cabeza y vas a tener una fuerza de voluntad de la hostia, pero igual a nivel neuronal tienes una concusión y no vas a rendir tampoco lo más óptimo porque a nivel cerebral no vas a estar rindiendo todo lo bueno que puedes tener, o igual hasta te acabas degradando a nivel neuronal. Entonces hay que buscar esos enfoques, no sé si me entiendes, que con ejercicios que sí puedas hacer eso durante todo el día sin lesionarte. Trabajar esa fuerza de voluntad sin exponer la salud a largo plazo, porque lo suyo es ganar esa fuerza de voluntad y tener el cuerpo sin lesiones y con un alto rendimiento. ¿Vale? No sé si me he expresado bien aquí. O sea, y luego lo de el bien y el mal de no pain, no gain. Pues es un poco lo que os acabo de comentar. Creo que el no pain, no gain ha hecho mucho daño. Esa filosofía ha hecho mucho daño por el hecho de hacer que las personas excedan de su de que hagan entrenamientos que exceden por mucho los diferentes umbrales de adaptación que ya os comenté al principio. O sea, porque realmente es ineficiente. O sea, si superas este umbral de arriba que no va a producir mejores mejoras, el no pain no gain realmente no tiene mucho sentido. Pero sí veo muy interesante hacer este tipo de entrenamientos no tan eficientes, superando los diferentes umbrales, llevando el cuerpo más al límite para ir trabajando y fortaleciendo esa fuerza de voluntad. Por ejemplo, en algunas ocasiones cuando entreno a alguien en combate, igual lo ideal a nivel neuromuscular sería a lo mejor hacer unos cuantos asaltos, por decirlo de alguna manera. Una pelea en la vida real es raro que dure en plan 12 asaltos y cosas por el estilo. O sea, es que ni a nivel profesional hay peleas que duren más de 12 15 asaltos. Porque es algo que no se da y en la vida real pues es algo que no se da. Entonces, pero por ejemplo, llevar a una persona más al límite y estar, por ejemplo, con 1 o 2 horas sin parar de combate, no es nada eficiente, pero sí le puede favorecer a mejorar esa fuerza de voluntad. Es un poco ese enfoque, que el no pain no gain es una tontería que no tiene ningún sentido a la hora de buscar adaptaciones cuando se supera el segundo umbral de adaptación desde el cual es sobreentrenamiento, pero que sí es interesante hacerlo de vez en cuando por este fortalecimiento de aspectos mentales y de aumento de la adherencia al entrenamiento. Es un poco eso lo que os intento comunicar. Luego, el otro enfoque, que es el que pongo aquí, que es de entrenar para desconectar. Entrenar para desconectar. ¿Qué puedo decir de este punto? Pues sería también ver más allá de todos los beneficios que tiene el entrenamiento, y muchas veces el entrenamiento no tiene solo beneficios para mejorar a nivel corporal. El entrenamiento y la actividad física y
los diferentes deportes tienen un montón de beneficios a nivel psicológico y a nivel mental, a nivel de liberar estrés y cosas por el estilo que, aunque no sean eficientes, aunque no sean efectivos, si pueden ayudar a que las personas estén mejor con estos aspectos mentales, va a mejorar su salud en general, porque van a mejorar su salud mental, están haciendo actividad física, están evitando estar en, llevar un estilo de vida sedentario. Entonces, aunque el entrenamiento sea una estupidez y no sea eficaz, si puede conseguir estos objetivos a nivel mental para que la persona se relaje y desconecte, siempre y cuando esta persona sea consciente de lo que está haciendo y de los objetivos que tiene y se conforme y no ponga problema, básicamente que no ponga bronca, podría ser un buen entrenamiento. También podría ser un entrenamiento porque está cumpliendo la finalidad por la cual se está realizando ese entrenamiento. Por mucho que sea el entrenamiento más tonto y más ineficiente, más ineficaz y más estúpido que se está haciendo. Simplemente, aquí como consejo, lo que habría que hacer es que si uno va a hacer un entrenamiento estúpido porque simplemente busca desconectar o divertirse, pues por un lado que no produzca ningún tipo de daño con respecto a que no se produzcan lesiones, ¿vale? Que ese entrenamiento no sea lesivo, y por otro lado que si se ve la posibilidad de poder optimizar el planteamiento para tener también adaptaciones y mejorar también a nivel físico, pues mejor que mejor. Pero que, por ejemplo, una persona que simplemente entrena para desconectar y lo que hace es, se va al gimnasio, tira con todas las máquinas, tira de máquina para acá, máquina para acá, extensión de cuádriceps y cosas por el estilo. Y le dices, bueno, tú vienes solo a desconectar, pero ¿qué te parece si cambiamos, por ejemplo, esta máquina de press vertical? ¿Es vertical o es horizontal? Ahora no recuerdo bien. Por unas flexiones. Esa extensión de cuádriceps por unas sentadillas, este jalón por unas dominadas asistidas y cosas por el estilo. Y le optimizas el entrenamiento, aunque ya estaba cumpliendo su objetivo. Pues sería un poco ese punto de vista, pero también respetar a las personas que buscan solo simplemente relajarse y desconectar. Simplemente que estas personas que solo van a relajarse, desconectar y socializar no molesten a los que sí quieran entrenar, que eso también es en parte molesto y en momentos es casi una falta de educación. Que hay gente que sí va al gimnasio a entrenar y esas cosas. Aunque creo que lo ideal es entrenar en casa, como ya os comenté en el vídeo, sobre todo cuando tienes cierto nivel. Luego, lo de sentir el músculo sirve o es tontería. Aquí, ¿qué os quiero comentar? ¿Por qué he puesto esto? Porque tiene varias cosillas que son graciosillas con esto, porque en principio se ve mucho como parte de la mística del entrenamiento, eso de estar ahí con la concentración, de sentir el músculo, que sepas que está contrayendo, y puede tener sentido, pero en ciertos enfoques y en otros no. Por ejemplo, a nivel de por decir, si tenemos en cuenta que el cuerpo, que la musculatura mejora con la parte de tensión mecánica, estrés metabólico y... Ah, se me ha perdido. Tensión mecánica, estrés metabólico... ¿Cuál era la otra? Lo paro. He fallado aquí. ¿Cómo puedo fallar aquí? ¿Cuál era el otro? Y el que se me había olvidado era el daño muscular. He tenido que hacer trampas. Simplemente que no me venía antes. Problemas de el directo, ¿vale? Pero básicamente, si la tensión mecánica y el estrés metabólico producen ese daño muscular, se pueden producir las adaptaciones de hipertrofia. Si, por ejemplo, la tensión mecánica es lo suficientemente alta para producir adaptaciones a nivel del sistema nervioso, puede mejorar también la producción en fuerza. Y si el estrés metabólico es lo suficientemente alto, puede producir, y con cierto nivel de tensión mecánica, puede producir esas adaptaciones de fuerza-resistencia. ¿Vale? Entonces, se me olvidó el de daño muscular. Me disculpáis. Pero en otros vídeos sabéis que sí los sé decir. Pero, ¿cuál sería el enfoque? Que si el enfoque de sentir el músculo significa que vas a tener menor tensión mecánica o menor también estrés metabólico,
significa que puedes estar perjudicando dos de los factores muy importantes a la hora de producir el resto de adaptaciones que puede producir la musculatura. Por el hecho de... Porque básicamente, como estás más centrado en en otro tipo de cosas que no tienen mucho que ver, por decirlo de alguna manera, pues te puede inhibir a producir tu tensión mecánica máxima, a producir la mayor producción de fuerza, porque estás como en otra cosa. O sea, por ejemplo, si en un press militar me tengo que centrar, me tengo que estar concentrando solo en un ejercicio que es multiarticular, en centrarme en que se contraigan los tríceps en vez de que simplemente suba la barra con mala hostia y que suba como ser, me está inhibiendo a producir mi máxima producción de fuerza. ¿Cuándo es ¿En qué tipo de ejercicios esta perspectiva puede que no tenga ningún tipo de problema? A lo mejor en ejercicios monoarticulares que trabajen un grupo muscular de manera aislada, porque ahí digamos que no hay mucha distracción. Si estás, por ejemplo, en un banco Scott y el único gesto que tienes que hacer es este y solo vas a contraer principalmente el bíceps, pues puedes estar con este tipo de cosas de sentir el músculo, pero también pregunto, oye, y si estás haciendo ese ejercicio, pues ¿qué otro músculo vas a ¿qué otro músculo va a estar ahí metido en esta parte? Bueno, si no recuerdo mal, ahí voy a suspender. El supinador largo y el braquial serían los otros que producen la flexión de codo, pero son músculos sinérgicos, o sea, no tendría tampoco mucho sentido, por ejemplo, estar con esto de sentir el músculo cuando lo único que tienes que centrar es subir las cargas para tener más tensión mecánica y subir las cargas como puedas. Que básicamente estás aislado y ese gesto solo lo va a producir esa musculatura. O también cuando estás en un ejercicio aislado de extensión de tríceps, ¿qué músculo esperas que produzca esa extensión si estás en un ejercicio aislado? Poder no centrarte en sentir el músculo, por decirlo de alguna manera, y puedes simplemente centrarte en hacer el ejercicio porque ¿qué otro músculo va a hacer ese gesto? O sea, siempre que esté aislado, monoarticular y cosas por el estilo. Entonces, esto de sentir el músculo, igual más que en esto, igual lo que puedes referirse es a centrarse en las fases excéntricas del movimiento para tener mayor tiempo bajo tensión. Ahí, por ejemplo, sí estaría justificado de, por ejemplo, sí, controlar la excéntrica y estaría aumentando el estrés metabólico, lo que podría optimizar estos beneficios al estar optimizando dos de los tres factores, el de el estrés metabólico y el del daño muscular, porque las fases excéntricas tienden a producir mayor daño muscular, entonces podría producir mayores adaptaciones en este aspecto. Pero entonces, lo de sentir el músculo sirve o es tontería. Pues como os acabo de comentar, en parte sí y en parte no. Pero he puesto esta parte no tanto para comentaros lo que os acabo de comentar, sino por otro aspecto muy diferente, que no tiene nada que ver con ponerse cachas, que son aspectos de readaptación de lesiones y prevención de lesiones deportivas, que vienen a ser más que sentir el músculo, de tener esa conciencia corporal de los diferentes movimientos, gestos que estás produciendo. Por decir, cuando una persona tiene una lesión y una articulación está dañada y cosas por el estilo, después de la lesión básicamente hasta se le olvida cómo moverse. ¿Vale? A la articulación incluso le tienes que volver a enseñar cómo moverse, le tienes que enseñar a no descompensar el movimiento, que no cargue más el otro hemisferio que está en buen estado. Entonces ahí tiene todo el sentido del mundo este enfoque de sentir el músculo, ¿vale? De estimular el músculo. De hecho, con esto de sentir el músculo, también en algunos gestos de ejercicios complejos también tiene sentido. O sea, por ejemplo, creo que de alguna vez que haya hecho, por ejemplo, si en un ejercicio, es que ahora mismo no lo visualizo bien, en plan sentadilla o peso muerto, vale, estar viendo que la persona no está contrayendo lo suficiente el glúteo y está trabajando, por ejemplo, más el cuádriceps o viceversa, y que como que le falta estímulo, entonces tiene todo el sentido del mundo ir con este enfoque de sentir más el músculo.
pero porque el músculo uno está viendo, uno percibe que no se está contrayendo lo suficiente. En plan, en unas dominadas, que uno quiera trabajar, por ejemplo, el dorsal y que uno note que se fatigan solo los bíceps y que uno se centre más en, por ejemplo, contraer el dorsal porque digamos que todo el trabajo se lo lleva a los bíceps. Entonces, esta parte de sentir el músculo, no tanto por la mística, lo veo súper interesante a la hora de optimizar y mejorar diferentes patrones motores, pero una vez ya se automatiza ese gesto y la musculatura que uno quiere trabajar está bien adaptada, pues creo que no tiene tanto sentido, porque realmente cuando ya el gesto motor está bien aprendido, simplemente había que sentarse, subir las cargas, hacer esos levantamientos, hacer esos ejercicios con la intensidad máxima y simplemente si quieres mayor tiempo bajo tensión para mejorar la parte de daño muscular y estrés metabólico, pues controlar la fase excéntrica. Entonces, no sé si se ha entendido lo que he intentado comunicar en este aspecto aquí. A ver que el gato... Y aquí, continuando con otro enfoque que aquí he puesto como expresión corporal, aprendizaje motor, la música, la danza, las transferencias, contingencias, feedback. Bueno, estos últimos no sabría desarrollarlos bien, pero ¿por qué he puesto esto como enfoques de entrenamiento? Pues ya, por ejemplo, os he comentado antes con la parte de desconectar, que realmente también hay diferentes tipos de entrenamientos que pueden tener la finalidad de no para mejorar, para estar más cachas y mejorar el rendimiento, sino para expresarse, para expresarse a nivel corporal lo que es las emociones y lo que es la personalidad y cosas por el estilo. Aquí por eso puse este ejemplo de la danza, ¿vale? O también yo, por ejemplo, como artista marcial puedo expresar mis emociones haciendo, por ejemplo, ejercicios de sombra o entrenando diferentes cosas de combate. O sea, eh, el entrenamiento no solo como medio de mejora corporal, sino también como esta mejora de expresar, o sea, más a nivel mental, de expresar las emociones, de lo que es definir lo que es la personalidad que uno tiene con el entrenamiento. O sea, que eh, me estoy expresando muy mal en este punto, pero espero que la idea clave que os intento comunicar se entienda. Que hay muchos beneficios más allá del entrenamiento que van más allá de simplemente tener un entrenamiento perfecto óptimo que te está dando resultados. Hay otros enfoques que pueden también ser muy beneficiosos y que pueden llenarlo a uno mucho como persona. Por eso esto de esta expresión corporal y esta parte de aprendizaje motor. Lo de aprendizaje motor también lo pongo un poco con lo que ya os he comentado antes, con lo de sentir el músculo, siempre vos tontería, de que el entrenamiento, lo que es en general, pues la gente lo contempla. ¿De qué es entrenar? Pues vas a ir a correr, vas a nadar, vas al gimnasio, haces tus series o lo que te pongan el monitor de las rutinas y ya está. Cuando realmente el entrenamiento con un enfoque de aprendizaje motor, lo que te está dando es inteligencia motriz, ¿vale? ¿No veis, por ejemplo, impresionante cuando hay deportistas que de manera improvisada, por decirlo de alguna manera, tiene una capacidad de adaptación y que hace unas cosas increíbles que es una de, pero ¿cómo puede hacer esto? Porque son superdotados a nivel motriz, son superdotados con este control motor porque, por ejemplo, me estoy expresando fatal, es también el cansancio, ¿vale? Pero, por ejemplo, un Ronaldinho cuando jugaba, eh, em- jugaba bien, igual no jugaba de la manera más óptima, pero con su manera de jugar estaba con esa expresión corporal, estaba expresando las emociones, estaba expresando su identidad y a la vez estaba demostrando un aprendizaje, un control motor excepcional, con una capacidad de adaptación excepcional, un superdotado a nivel motriz, en plan a la hora de favorecer este entrenamiento, de expresar, en este caso en un deporte que es el fútbol,
de todas las maneras de expresar sus emociones, de expresar cómo esto y ser consciente a nivel corporal de todas las cosas que puedo hacer, se crea un superdotado a nivel corporal, y aquí es donde viene el otro enfoque de el siguiente bloque, pseudo bloque, el siguiente apartado, que es el de crear talento. Que creo que el talento se puede desarrollar un poco por estas vías. Obviamente hay limitantes a nivel genético que va a hacer que no todo el mundo pueda llegar a tener como un talento excepcional, pero y más en deportes que sean, por ejemplo, deportes, digamos, más simplificados, que no tengan un carácter estratégico táctico más notorio. Por decir, deportes simples como por ejemplo correr, saltar, levantar pesas, como son deportes muy sencillos, entonces la genética va a tener mayor peso que en un deporte que requiera de más aspectos mentales, más estratégicos y que sea más complejo, como por ejemplo un fútbol, que es un deporte de equipo, y cosas por el estilo, o deportes en los que te enfrentas contra otra persona como una disciplina de combate, con la cual a nivel genético puedes llegar, sí tiene algo que ver, pero que a nivel de inteligencia con la creación de talento puedes llegar a superar esas barreras a nivel genético, hasta cierta medida. Obviamente cada deporte tendrá mayor o menor influencia a nivel genético. Entonces, ¿cómo se crearía el talento? Pues creo que explorando estas partes de la expresión corporal y el aprendizaje motor, explorando a nivel motriz todas las posibilidades dentro de una disciplina, incluso fuera de la disciplina, que uno está practicando, que el cuerpo sepa que puede hacer esos movimientos, y eso luego hace que salgan genialidades en los diferentes encuentros deportivos. Entonces, por eso lo he puesto esto de que lo veo muy interesante, que los genios no se crearían tanto eh, con, a lo mejor con estos entrenamientos estereotipados, que ahí a lo mejor más que genios serían los superdotados genéticos, ¿vale? Sino que los genios de verdad, siendo como genios personas que tienen un gran nivel de inteligencia a nivel motriz, porque se adaptan perfectamente al entorno cuando hay diferentes problemas, se crearía con esta aprendizaje y exploración a nivel motriz, y jugando y expresándose a nivel motor. Me estoy enrollando mucho, pero vamos con el último apartado y ya cierro lo que es el vídeo, que el último apartado sería el de entrenar a adolescentes, y luego puse también la parte de selectividad, competir, emociones, y aquí combinando la parte de crear talento. Entonces, si en la adolescencia es cuando se pueden sentar las bases, entonces, para crear talento entrenando adolescentes, pues estas vías que es expresión corporal y de exploración a nivel motor, que sepan desarrollar todo ese tipo de gestos motrices, luego va a ser que tengan mayor capacidad de adaptación que los hagan mucho mejores, que parezca que tengan mucho más talento que los demás, porque simplemente a nivel motriz tienen un montón de recursos más que otro tipo de personas que simplemente han llevado un entrenamiento más rígido. Es por decir, una persona, por ejemplo, en una disciplina de combate, que está lo que es en la adolescencia, y solo practicó boxeo, a nivel motor igual está limitado a solo los movimientos de boxeo, y luego tener una transferencia, por ejemplo, a las MMA, puede que le cueste más que una persona que ha estado explorando todas las disciplinas marciales, que ha trabajado, por ejemplo, sin armas, que ha hecho lucha, que ha hecho jiu-jitsu, que ha hecho kickboxing, que ha hecho muay thai, que su cuerpo ya se sabe mover en todo ese tipo de ejes, que tiene una base de motriz que igual no está tan automatizada como el boxeador, que a lo mejor te tira el 1-2 y lo hace más perfecto, pero que a nivel de adaptación con el cambio, el otro creo que tiene mayor facilidad para luego pulir todas estas cosas. No sé, es como una especie de punto intermedio este punto. Pero siguiendo con la parte de los adolescentes. ¿Por qué he puesto lo de los adolescentes al final con respecto a los enfoques de entrenamiento? Porque más o menos engloba todos los aspectos que os he comentado en el vídeo, que están, por ejemplo, las partes perfectas, o sea, de la adherencia al entrenamiento, el entrenamiento perfecto,
Y están, por ejemplo, las partes a niveles mentales, porque, por ejemplo, un adolescente, tú lo quieres entrenar a la perfección, pero luego tiene, por ejemplo, la selectividad, en la cual va a tener un estrés mental brutal, que va a tener toda la ansiedad, que incluso no va a tener tiempo ni para ir a entrenar. Entonces no puedes esperar a hacerle un entrenamiento perfecto, porque a nivel mental no va a poder, y a nivel de tiempo, a nivel de contexto tampoco va a poder. Entonces aquí también adaptar estos entrenamientos, por ejemplo, al control emocional. ¿Qué entrenamiento le vas a poner a un adolescente que está con esta carga, o a cualquier persona? Aquí lo de los adolescentes es realmente un ejemplo que lo vi interesante, y era un tema que tenía así y así sale, ¿vale? Que le vas a poner, por ejemplo, el entrenamiento perfecto con un gran estrés emocional, con baja adherencia, cuando ya tiene un montón de estrés y tiene poco tiempo, porque está, por ejemplo, con lo de la selectividad. O podrías adaptarle el entrenamiento a una parte que sepas que supera, aunque sea por poco, el umbral de adaptación, para que pueda mejorar y que le venga bien a nivel emocional, y, por ejemplo, le ayuda a desconectar de los estudios, y que luego, cuando ya pase esa fase, puedas haya mejorado a nivel físico y le haya venido bien en los estudios porque ha podido desconectar. O sea, que el entrenamiento va más allá de simplemente hacer series de ejercicios y ponerse cachas y cosas y tirar más peso. O sea, el entrenamiento va muchísimo más allá de simplemente eso. Los beneficios de entrenar son mucho más trascendentales que simplemente ese enfoque básico que se suele tener en la sociedad también. Luego, por ejemplo, esta parte de competir, lo que es... aunque esto... Bueno, estoy muy bloqueado. Esta no lo voy a abordar porque también lo puedo abordar en otro tipo de vídeos, y creo que de competición ya voy a hablar cuando hable en el bloque, cuando hable de cosas de artes marciales y disciplina de combate. Entonces, cierro ya el vídeo. Aquí, como veis, han salido temáticas para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vídeos, pero que lo quería englobar de una vez, aunque sea de esta manera desordenada e improvisada, ya que estoy improvisando comentaros los puntos de vista, y luego ya, si me apetece, pues hago los vídeos por separado más adelante o no. Pero ahora quiero que salgan todos los temas, relajarme. Igual así puedo abandonar el canal y puedo dejar de subir vídeos, porque ya dije todo lo que tenía que decir. Aunque lo dudo, hay secciones y hay series que tienen recorrido a largo plazo. Pero así yo, para estar también más tranquilo con esto, y bueno, voy a estar haciendo este tipo de vídeos para esta sección del canal grande, la de entrenamiento. Creo que van a salir unos 9 vídeos así, con este tipo de temáticas, que voy a enfocarlos ahora para que salgan de una vez. Y bueno, esto viene a ser todo. Un saludo y hasta otra.